había ocurrido el anuncio súbito, me parece que de una manera poco colorida, poco efectiva, yo te diría que pálida y mal manejada, después que habíamos creado una expectación, estas expectativas que a mí me parecían tontas, risibles, porque todo el mundo sabía que se iba a reelegir y porque ese recurso está muy manido, porque Balaguer se vivió sacrificando por la patria y porque aquí yo no creo que a nadie tenía dudas de eso, y más aún el anuncio tampoco sorprendió a nadie, eso todo el mundo lo esperaba y nosotros siempre dijimos aquí, pero él tiene el derecho constitucional a eso, y por qué no, además, ¿quién en su partido, sobre todo si es un político que aspiran siempre a seguir en el poder, se debe a su partido, no tiene ningún candidato hecho que pueda hacer el relevo? ¿Quién en su sano juicio podía pensar que el presidente no se iba a reelegir? Pero lo manejaron, empezaron los lisonjeros a decir el sacrificio, la vida familiar, etcétera, etcétera. Como aquel cuento de que le gusta el dulce, pero no. Señores, él quiere reelegirse, el presidente tiene el derecho de hacerlo y lo hizo. Pero aquel discurso, creo que no, 2 minutos y medio, no recuerdo la duración, muy breve, o no discurso, el mensaje, yo lo veía y yo decía, bueno, muy bien, usted se va a reelegir porque, por un lado, usted va a dejar los temas personales, la patria está por encima de todo, pero sobre todo lo que a mí más me llamó la atención, que esa sí es una novedad que hay que reconocérsela al presidente, es la honradez. La gente que está con él o que votó por él, votó por la honradez, querían honradez. Él representa la honradez y entonces esa es la justificación de que, digamos, voten por él y de que él corra en un segundo periodo. Y yo me preguntaba, caramba, pero ¿qué mensaje más extraño uno justificar que voten por uno por la honradez? Porque me parece un tema muy espiritual, muy ético, y esos temas éticos en una sociedad moderna son delicados, porque en la sociedad medieval tú podías decir, bueno, es un monje, habita en este recinto, ahí se dedican al estudio, a la oración, como pasaba en la Edad Media, pero en el mundo moderno las cosas no son así. Y también, aparte de que resulta delicado ese tipo de mensaje, uno se tiene que preguntar, bueno, pero si entonces es porque él representa, ¿no?, la honestidad, el resto de su partido, ¿qué pasa con ellos? No es él, porque él es el símbolo, Luis Miguel, acuérdate. Sí, y el resto de los políticos del sistema por los cuales usted no debe votar. ¿Por qué no debe votar? Porque son pervertidos todos esos otros políticos. Me parece delicado por lo presuntuoso del mensaje y lo fácil que resulta que eso se desvirtúe o que eso, sujeto a las pruebas de la experiencia después de 3 años, plantee cuestionamientos. Pero ese fue el mensaje que le escogió. Para mí una equivocación de los asesores, por genios que sean, de la estrategia en comunicación política, para mí un error. Mira, Luis Miguel, yo siempre te digo que los estrategas del presidente son excelentes y les ha ido bien, pero es bastante arriesgada. Si se animaría o si se despierta o se construye una oposición, porque es la honestidad del presidente. Entonces, todo político necesita un equipo y hay algo importante. Y hablábamos de suerte del presidente en una ocasión, y lo decíamos esta mañana.
fíjate, de alguna manera, algunos atrevidos se han atrevido, valga la repetición, a compartir declaraciones del presidente de la República, incluso una muy retadora que yo, visto con los ojos ahora, ya el gobernante, dije, caramba, nunca percibí esa fuerza que tenía el presidente durante la campaña, y en efecto la tuvo, cuando él reta a Roberto Cavada a guardar sus declaraciones y le dice, guárdala y tú me la puedes presentar de nuevo porque yo no creo en la reelección. Y eso no es construido. Está otra declaración del señor presidente de la República pidiéndole al presidente Danilo Medina una licencia y hablando de la barbaridad de hacer política convertido en presidente. Y otra vez, Luis Miguel, se confirma que él trata de diferenciarse con muy buenas notas, pero él es un político. Eso que se dijo, él no lo explicará. Además, no merecemos explicaciones, porque él es el primero entre los iguales, pero cayó en la tentación constitucional de volver, porque en esa entrevista le decía a Cavada, pero usted puede. No, pero no lo voy a hacer. No, pero entonces son detalles importantes. No, eso es importantísimo. Y cuando él hace el anuncio de la reelección, y le cayeron arriba en las redes. En cierto sentido, el evento de San Cristóbal le convino porque aquello ha quedado un poco en el segundo plano. Y ellos son muy buenos en matar la noticia y en manejarse. Y sin embargo, eso sigue ahí. Y el presidente no solamente decía que él no se iba a reelegir, sino que cuando le decían, pero mire, 4 años no es suficiente. No es suficiente, ni 8 ni 12, porque si llegan, ¿por qué no llegan preparados? No llegan con la planificación. Sin embargo, si algo ha tenido estos 3 años es que se ha visto improvisación, se ha visto que la inexperiencia pasa factura. Y es muy fácil, Carmen, mira, vamos a ver qué tan eficientes han sido. Y eso lo decía contigo los otros días, hace unas semanas atrás, cuando estábamos examinando. Las 15 reformas del Consejo Social están ahí, del Consejo Económico Social, están ahí, ninguna han sido aprobadas ni ninguna han sido avanzadas. Si tú tomas este gobierno, este es el gobierno, lo decía un periódico, no lo decía en eso, lo añado yo. El presidente tiene que ser uno de los presidentes que más palazos de inicio o picazos de inicios de obras ha dado. Sin embargo, haz una verificación de esos proyectos, cuánto han concluido, cuánto están al inicio, cuánto están a mitad de la gestión. Allá a la gestión le quedan 9 meses. Y entonces sí, tú puedes ver eficiencia versus anuncios, deseos, expectativas, buena publicidad, pero al final las cosas no concluyen ni se logran. Ahí hay 15 grandes reformas y yo lo cito mucho porque en este programa cuando eso cuando eso se inició, yo te dije, eso es una teoría, esa es una estrategia para abrir la expectativa y crear la sensación de que se están haciendo muchas cosas. Vamos a ver cuántas de esas cosas se plasman. Y recuerdo una que escogí que fue el Código de Trabajo. De las múltiples que hay ahí, yo quiero que alguien me diga cuántas de esas reformas se hicieron, se lograron. Están todas ahí pendientes. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.